Listo, maestro, muchísimas gracias. Dale, ¿por qué? Bien, pues muy buenos días. Pues continuando ya con nuestro curso, comentábamos que íbamos a ver lo que sería ya propiamente nuestro sistema nervioso central, el eje encéfalo-medular. Y vamos a ir en sentido caudal y cefálico. Entonces empezaríamos con lo que sería la médula espinal. Y de la médula espinal, que ya ven que tiene la característica de conservar mucho la forma del tubo neural, no sufre tantas modificaciones como la porción cefálica del tubo neural, ¿verdad? Donde forma las vesículas cerebrales primarias de prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. La médula espinal recuerda mucho este tubo neural. Vamos a iniciar con lo que sería la configuración externa de la médula espinal. Como ustedes saben, se encuentra dentro del canal raquídeo y va a tener la característica que su extremo rostral o superior se va a continuar con un ensanchamiento que sería la médula oblongada. Ya tendríamos en sentido caudal lo que sería la médula espinal, que ya ven que tiene la característica de presentar unas dilataciones o intumescencias, una intumescencia cervical. Después tendríamos la porción torácica de la médula espinal y después tendríamos la intumescencia lumbosacra para terminar en lo que sería como una forma de punta de lápiz, que es el cono medular. Entonces tenemos aquí la intumescencia lumbosacra y aquí la intumescencia cervical. Ya ven que normalmente la médula espinal, en lo que sería aquí en el cono medular, termina, sí, a nivel entre L1 y L2. Aunque hay variantes anatómicas, puede terminar a nivel de T12 o tan abajo como sería L3. Tiene la característica que en el recién nacido termina entre L2 y L3. Es una característica de los recién nacidos tener un desplazamiento más caudal de la terminación de la médula espinal. Ahora, ustedes saben que después del cono medular, por abajo de L1 y L2, se encuentran lo que serían las raíces nerviosas, la coxígea, todas las sacras, ¿sí? Y parte de las lumbares que van a formar la denominada cola de caballo o la cauda equina, que se encuentra dentro de la cisterna lumbar. Ahí ese agrandamiento del espacio subaracnoideo. Pero que junto con esta cauda equina o cola de caballo se encuentra un remanente como una estructura que fija la médula espinal, que va a ser el filo terminal. Entonces, si vamos repasando cuáles son los límites de la médula espinal, vas a tener un límite superior que en la cara ventral va a estar delimitado por lo que es la decusación piramidal. Entonces, aquí tenemos la decusación piramidal
que solamente se observa en la cara anterior de la cara ventral. Otra estructura que formaría parte de este límite sería la emergencia de las raicillas ventrales que van a formar C1, ¿verdad? Que serían los límites entre la médula oblongada y la médula espinal, que más o menos se encontraría a nivel de la articulación atloido-odontoidea o atloido-oxoidea medial, ¿verdad? Es donde se encontraría esta unión bulbo-espinal. Hola, doctor. Decíamos que, sí, Habla Carlos, ¿cómo está? Ya ni siquiera reconozco. hola, ¿qué tal? Cada día está peor, ¿eh? El oído y la vista, creo, veo. No, Carlos, Cada día todavía escucha, escuchamos bien. cada vez peor. Y ese dibujo parece un árbol, maestro, ya. Es un arbolito, sí. De hecho, lo comparan los viejos anatomistas con un árbol y dicen que la cola de caballo serían como las raíces, efectivamente. Así es, pero ya está usted como transportándose mucho hacia esa época. ¿Cómo está, maestro? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. ¿Tú, Carlos? Bien, aquí soportando a los residentes. Ay, sí, sí. Ellos son los que trabajan. Algo tienen que hacer, algo tienen que hacer. Ajá, sí. ¿Qué harías sin ellos? Claro, divertirme seguramente, porque A ver, me te quitan van a mucho. aplicar, te van a aplicar así un día sin mexicanos, te van a aplicar un día sin residentes y a ver qué te pasa, Carlos. No, pues, yo creo que me divertiría mucho y tendría mucho tiempo que hacer. Ah, sí, sí, sí. Bien, un No abrazo, tiempo. maestro. Cuídense mucho. Igualmente, Carlos. Ay, este, Muy bien, entonces comentábamos que el límite inferior de la médula espinal se va a encontrar en el disco intervertebral entre L1 y L2, aunque puede haber variantes, decíamos, desde T12 hasta L3. Ese sería el extremo inferior. Y este extremo inferior se va a continuar, que decíamos, con el denominado filum terminal. Ahora, recuerden que este filum terminal está formado de la meninge más íntima al sistema nervioso central, que es la pía madre, junto con glía. Y ya ven que es muy característico que tiene un color gris aperlado cuando hace uno la disección ahí de la cola de caballo, para distinguirlo de lo que serían las raíces que forma la cauda equina, que se ven más o menos un color un poquito amarillento, sí, un poco, vamos a decir, un color cremoso, dicen, y distinguirlo, el filón terminal que se ve de un gris aperlado. Ahora, recuerden que la médula espinal está siendo envuelta por lo que sería el saco dural. Entonces, si ponemos aquí la dura madre espinal, que a nivel del foramen magno se continúa con la dura madre craneal. Este saco dural que está ahí revistiendo las paredes del canal raquídeo va a terminar hasta la altura de la segunda vértebra sacra. Termina a la altura de S2 ahí en el sacro. Quiere decir que el espacio subaracnoideo se continúa aquí hasta S2, que sería la cisterna lumbar. Tendríamos aquí profundamente al saco dural, tendríamos allí adosada lo que sería la aracnoides, ¿verdad? Entonces vendría aquí la aracnoides, profundamente adosada a la dura madre, que se llega a separar cuando se forman allí hematomas subdurales, raquídeos, que son poco frecuentes, pero se pueden llegar a formar, o también las colecciones de material purulento, que serían los empiemas, que se van a encontrar entre lo que sería la dura madre y la aracnoides. Quiere decir que aquí es donde se encontraría la continuación del espacio subaracnoideo que forma la cisterna lumbar, que ya ven que es donde se hace la punción lumbar para las muestras de líquido cerebroespinal. Entonces, este filón terminal se continúa hasta la altura del saco dural a nivel, decíamos, de S2. Posteriormente, este filón terminal se va a envolver por un repliegue
de la dura madre y de tejido fibroso. Entonces aquí se va a continuar así con tejido fibroso. Y cambia de nombre, ¿verdad? Ya que se llama ligamento coxigia. Entonces el ligamento coxigia no es más que la continuación del filum terminale por abajo de la segunda vértebra sacra y que ya está envuelto por parte de tejido fibroso que proviene de la misma dura madre y va a formar el ligamento coxigio. Y ya ven que este ligamento coxigio se va a fijar a lo que sería a la cara dorsal del coxis. Ya ven que cuando este filum terminal está cortado y grueso, da origen al síndrome de médula espinal anclada, que muchas veces se asocia con el mielo meningocele lumbosacro, y por eso cuando el neurocirujano hace la reconstrucción de, de este defecto dural, de este defecto de cierre, tiene que también cortar el filum terminal, porque este filum terminal generalmente en estos niños va a estar corto y muy grueso, de tal manera que si no se corta, va a presentar problemas el niño a los 3, 4 años del síndrome de médula espinal anclada, que sobre todo da un síndrome de neurona motora inferior por compromiso de las raíces de la cola de caballo. Entonces, esa sería alguna de las características del extremo distal de nuestra médula espinal. Ahora, recordemos que la médula espinal, que se deriva de la porción distal del tubo neural, si vamos comparando al final del primer trimestre, lo que sería la columna vertebral de este fetito con la médula espinal, y observamos que tiene la misma longitud, la médula espinal y la columna vertebral al final del primer trimestre del embarazo. Y tendríamos aquí la emergencia de las raíces nerviosas, ¿verdad? La raíz ventral y la raíz dorsal que se unen para formar los nervios espinales. Quiere decir que los nervios espinales, ¿sí? Al final del primer trimestre del embarazo, encuentran inmediatamente su orificio de salida en el agujero intervertebral, lo encuentran inmediatamente. Entonces vamos observando que aquí los segmentos sacros, que es donde se encuentran en el cono medular, encuentran inmediatamente su salida en los forámenes del agujero del hueso sacro. Pero como ustedes saben bien, después de esta etapa embrionaria y el inicio de la etapa fetal, hay un crecimiento mayor de la columna vertebral en relación con la médula espinal, de tal forma que la médula espinal tiene un crecimiento mucho menos pronunciado que la columna vertebral, y entonces esta desproporción entre el continente y el contenido va a dar origen a lo que sería la cola de caballo. De tal forma que si aquí estuviera S5, ahora S5 sí va a tener que alargarse para salir a través del hiato del sacro, la raíz de S5. Y si aquí estuviera S4, S4 se va a lenguar para salir aquí a través de los agujeros del sacro, ¿sí? Que son 4 pares, en el último agujero sacro, que sería el cuarto agujero sacro, para salir aquí. Entonces, es lo que va provocando esta desproporción del crecimiento entre la médula espinal y la columna vertebral, es lo que va provocando que se vaya formando esta elongación de las raíces, la coxigia, las sacras y las últimas lumbares. Y también lo que va provocando es que las raíces nerviosas torácicas bajas tengan que tener un trayecto oblicuo para encontrar su orificio de salida. No así en las porciones cervicales, en donde vemos que las raíces nerviosas tienen un sentido horizontal para encontrar su agujero de salida, pero conforme vamos descendiendo, las regiones torácicas bajas van haciendo oblicua. Esto lo que va a provocar es que tengan un trayecto un poquito más largo estas raíces nerviosas en el espacio aracnoideo y también en el espacio epidural. Entonces, si vamos analizando las estructuras que rodean a la médula espinal, haríamos un corte del canal raquídeo. Entonces tendríamos aquí lo que sería el cuerpo vertebral, supone que fuera a nivel torácico, y aquí tendríamos los procesos transversos, las láminas y el proceso espinoso.
Y aquí tendríamos el canal raquídeo. Y entonces tendríamos lo que denominábamos el saco dural. Entonces aquí tendríamos este saco dural. Y profundamente al saco dural tendríamos lo que sería la aracnoides, adosada al saco dural. Vamos a poner profundamente un corte transversal de nuestra médula espinal, y aunque está aplanado en sentido antero-posterior y adosado a a la médula espinal, vamos a tener la pía madre. Vamos a observar que esta pía madre, en las caras laterales de la médula espinal, ya ven que presenta unas expansiones que están dividiendo al espacio aracnoideo en un compartimiento anterior y posterior. Ya ven que estas expansiones van a formar el ligamento dentado. Entonces, otro medio de fijación de nuestra médula espinal va a ser el ligamento dentado, que proviene dicen, de la pía aracnoides. Ya ven que tiene el mismo origen embriológico, la pía y la aracnoides. Y que esta pía aracnoides, que son expansiones laterales de la médula espinal y van a formar el ligamento dentado, se llama dentado porque en su borde libre, lateral, presenta una especie de espolones, que son los dientes, que son aproximadamente un número de 21 dientes, que van a formar aquí el ligamento dentado. Cada uno de estos dientes se van a fijar a la dura madre. Y entonces estos dientes se extienden desde C1 y se van extendiendo hasta la terminación de la médula espinal. En el disco intervertebral decíamos de L1 y L2. Entonces estarían esta extensión del ligamento dentado, que ya ven que es muy importante localizarlo, sobre todo si se está haciendo un abordaje posterior del canal raquídeo, se hace la mectomía, y si vamos a disecar un tumor que está por delante, un meningioma, tendríamos que cortar varios dientes del ligamento dentado para poder nosotros, sí, desplazar hacia uno y otro lado a la médula espinal y hacer el abordaje de la tumoración anterior a la médula espinal. Y de esa forma, esta liberación de la médula espinal del ligamento dentado permite un desplazamiento más fácil de la médula espinal sin mayor tracción. Entonces, ese sería el otro elemento importante que fija a la médula espinal. Si vamos analizando aquí la emergencia de las raíces nerviosas, tenemos aquí la raíz ventral y aquí la raíz dorsal, que van a ir pasando por el espacio subaracnoideo. Pero ustedes saben bien que por afuera de la dura madre y las paredes del canal raquídeo se encuentra el espacio epidural o peridural. Ya que en este espacio peridural se encuentra grasa, se encuentra un plexo venoso. Recuerden que este plexo venoso está las venas un poquito más gruesas en la cara anterior del espacio epidural, ¿verdad? Y son afortunadamente más delgaditas hacia la región dorsal del espacio epidural. Por eso es difícil que, si hacemos una punción lumbar, sí, es un poquito más difícil que se lesionen estos vasos del plexo peridural. No así en la región anterior, donde son más gruesos estos plexos venosos del espacio epidural. Pero ¿qué más hay en este espacio epidural? Aparte de la grasa y lo que sería el plexo venoso peridural, se encuentran también los nervios espinales. Y estos nervios espinales se van a encontrar, ¿sí?, envueltos por una expansión como si fueran mangas de camisa de la dura madre. Entonces, dentro de estas expansiones como mangas de camisa es donde se van a encontrar los nervios espinales, ya uniendo la raíz ventral y la raíz dorsal. Y claro, con estas expansiones, y podemos ejemplificar aquí que este fuera el saco dural, y aquí estas expansiones en forma de mangas de camisa de la dura madre, y que dentro de estas expansiones se va a encontrar ya formando, no sé, los nervios espinales con los ganglios espinales.
también hay una expansión de lo que sería la aracnoides. Aquí viene la aracnoides y el espacio aracnoideo se está extendiendo, acompañando a estas expansiones de dura madre, hasta que llegamos al agujero intervertebral. Ya al llegar al agujero intervertebral, ahí es donde va a terminar lo que sería la dura madre y la aracnoides. Y entonces vamos a observar que este nervio espinal, a partir de este punto, cuando sale ya del agujero intervertebral, en ese momento deja de estar envuelto por estas expansiones de dura madre, aracnoides y también del espacio subaracnoideo. Y pondríamos, vamos a poner nuestra médula espinal, es decir, la médula espinal, y aquí formándose de raicillas, varía el número de raicillas, pueden ser hasta 5 o 6 raicillas que van a formar aquí las raíces ventrales y las raíces dorsales. Ya en que esto es importante cuando se presenta el fenómeno de avulsión de las raíces nerviosas, que es más común a nivel del plexo braquial, y al haber este arrancamiento de las raíces nerviosas, lo que va a provocar que este desplazamiento de esta raíz nerviosa se va a desplazar hacia afuera, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que al hacer desprendida la raíz nerviosa de la médula espinal por el fenómeno de avulsión, lo que va a provocar es unos denominados pseudomeningoceles, ¿verdad? Que estos pseudomeningoceles tienen la característica que se ve aquí, el espacio subaracnoideo agrandado en esta expansión de manga de camisa, que son los llamados pseudomeningoceles, que ya ven que se ven muy bien en las resonancias a nivel de la cuna cervical, ¿verdad? En la ponderación de T2 se ven estas pequeñas como dilataciones de la dura madre y del espacio subaracnoideo y son datos sugestivos de una avulsión de las raíces nerviosas a nivel cervical. Entonces son algunas de las características que tienen aquí estas raíces nerviosas y que están atravesando, decíamos, al espacio epidural, ¿no? Ahora, si vamos viendo la relación entre los neurómeros, los nervios espinales y la columna vertebral, vamos a observar lo siguiente. Primero vamos a definir un neurómero. Un neurómero va a ser el segmento medular. Si tenemos aquí una cara anterior de la médula espinal, y aquí tendríamos lo que sería la fisura media anterior, vamos a tener aquí las raicillas como pelitos de elote que van a estar formando las raíces ventrales y atrás las raíces dorsales, que decíamos más o menos son de 4 a 5 ramitas. Aquí vamos a poner la unión de estas ramitas, de estas raicillas que van a unirse para formar las raíces ventrales y las raíces dorsales. Y entonces, en la anatomía aquí externa de la médula espinal, aquí es donde se van delimitando los denominados neurómeros, que serían los segmentos medulares en donde están originándose las raicillas que van a formar los nervios espinales, como podría ser aquí, podríamos poner que este es C5, C6 y C7. Que sabemos que en la configuración interna de la médula espinal, en realidad no está segmentada la médula espinal, porque ya ven que cuando entran las raíces dorsales de los nervios espinales, entran al tracto dorso lateral o del Isauer y mandan fibras ascendentes, fibras descendentes, y entonces están intercomunicando varios segmentos medulares. Entonces, esta segmentación de neurómeros solamente se ve aquí en la anatomía externa, características externas, superficiales de la médula espinal, pero profundamente, en realidad, estos neurómeros no están tan divididos como se podría observar en la superficie de la médula espinal. Si vamos comparando estos neurómeros con la columna vertebral, ¿sí? Tenemos aquí así, nuestra columna vertebral, aquí el sacro y el coxis, y aquí la porción cervical torácica, vamos a observar que los neurómeros cervicales, ya ven que son 8, se van a encontrar, ¿en qué vértebras? Se van a encontrar desde el atlas, de C1 hasta C7. Entonces, son los niveles de los neurómeros cervicales, que son 8.
Si hablamos de los neurómeros torácicos, que sería de T1 hasta T12, ¿en qué vértebra se van a encontrar? Se van a encontrar desde la primera vértebra torácica hasta T10. Y esto es debido a que los neurómeros tienen más o menos la misma altura en los segmentos cervicales, torácicos, lumbares y sacros. Pero ustedes saben bien que las vértebras van aumentando de tamaño conforme vamos descendiendo torácico y no se diga a nivel lumbar. Y entonces esto permite que los neurómeros torácicos lleguen hasta T10, ¿verdad? De T1 a T12 hasta la vértebra T10. Quiere decir que si hay una fractura del cuerpo vertebral de T10 y se desplazan hacia atrás los fragmentos óseos, van a comprimir a los neurómeros T12 y T11 con toda seguridad, que es donde se encontrarían estos últimos neurómeros torácicos a nivel de la 10ª vértebra torácica. Si hablamos ahora de los neurómeros lumbares, estos lumbares, ¿sí? De L1 a L5, se van a encontrar, ¿en qué vértebra? Se van a encontrar en T11 y T12. Ahí se van a encontrar los 5 neurómeros lumbares. Y por último tendríamos los sacros, ¿sí? De S1 a S5 y el único coxigio. Y estos se van a encontrar a nivel de la vértebra L1, ¿sí? Que sería lo que sería el cono medular. Entonces, muy interesante, estos 3, 4 centímetros terminales de la médula espinal es donde se encuentran todos los segmentos sacros e incluso dicen L5, ¿sí? Llegan a encontrar allí a nivel de L1, de tal manera que una fractura de la L1, de la primera vértebra lumbar, estos fragmentos óseos, si comprimen el cono medular, propiamente están comprimiendo todos los segmentos medulares, todos los neurómeros sacros y hasta L5, ¿verdad? Entonces son estos últimos 3 centímetros terminales, que ya que cuando se lesiona nos da el clásico síndrome de cono medular, donde da problemas de sensibilidad del perine, ¿verdad? La clásica anestesia en silla de montar. Y ese sería por lesiones de la primera vértebra lumbar. Entonces, ahí estamos viendo las relaciones entre los denominados neurómeros o segmentos medular, ¿sí? Neurómeros, y lo que sería la columna vertebral. Si vamos viendo ahora la relación entre los nervios espinales y las vértebras, ustedes saben bien que de los nervios espinales están formados por la unión de la raíz ventral y la raíz dorsal. Si ponemos aquí la médula espinal, la sustancia gris, nuestra médula espinal, y tendríamos aquí la raíz dorsal, y esta raíz dorsal presenta el ganglio espinal y la raíz ventral que se une para formar el nervio espinal. Recuerden que el ganglio espinal se encuentra ya muy cerca, donde se va a unir con la raíz ventral y a formar el nervio espinal. Ya ven que estos nervios espinales van a salir a través de los forámenes intervertebrales. Entonces, si tenemos aquí una vértebra, los pedículos, proceso articular superior, proceso articular inferior, y después tendríamos la lámina y proceso espinoso. Y entonces recuerden que estos agujeros intervertebrales son muy importantes, que es donde va a emerger los nervios espinales. Ya en que habíamos comentado que estos agujeros intervertebrales están limitados hacia adelante y abajo por el disco intervertebral, y abajo y arriba por la cara posterior del cuerpo vertebral supradyacente. Y los límites superior e inferior son los pedículos, ¿verdad? Con el pedículo superior que tiene su escotadura, y hacia atrás limitados por los procesos articulares superior y el proceso articular inferior, es decir, en las articulaciones SIGA hipoficiales. Y habíamos comentado que este agujero intervertebral lo puedo dividir en 4 cuadrantes, y vamos a observar que en el cuadrante anteroinferior, que es el que está en íntima relación con el disco intervertebral,
es donde está emergiendo el nervio espinal. De ahí que las pequeñas hernias foraminales inmediatamente comprimen al nervio espinal. Ahora, ustedes saben que de los nervios espinales existen 8 pares de nervios espinales cervicales. Entonces, si hablamos de nervios espinales, tenemos 8 pares cervicales, los 5, perdón, los 12 torácicos, los 5 lumbares, los 5 pares de nervios espinales sacros y un solo coxígeno, ¿verdad? Son las características y eso nos da un total de 31 pares de nervios espinales. Y entonces, si vamos viendo por dónde emergen cada uno de estos nervios espinales, después de reunirse la raíz dorsal, que es sensitiva, y la raíz ventral, que es motora, pues ya ustedes saben que entre el occipital y el atlas, pues emergen lo que sería C1, ¿verdad? Ahí está emergiendo C1 exactamente allí en esta. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí, sería C1, ¿no? Entre el atlas y el occipital. Quiere decir que C2 va a emerger entre el axis y el atlas. Y de ahí nos vamos con el resto de las vértebras, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí, que sería el axis, y aquí tendríamos el resto de vértebras, ¿verdad? Entonces sería C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Y aquí vamos a poner T1. Los 2, 3, 4, 5, 6, 7 y T1. Y entonces ustedes saben que desde C1 hasta C7 van a originarse por arriba de su vértebra correspondiente, ¿verdad? Entonces C3 por arriba de la tercera vértebra cervical, C4 por arriba de la cuarta, C5 por arriba de la quinta vértebra cervical, C6 por arriba de la sexta y C7 por arriba de la séptima. Pero entre C7 y T1, pues se proviene, aquí tenemos un C8 que no tiene vértebra correspondiente, de tal manera que a partir de T1, los nervios espinales se originan por abajo de su vértebra correspondiente, ¿verdad? Entonces estamos viendo aquí que T1 se va a originar por abajo de su vértebra correspondiente, es decir, abajo de T1, ¿verdad? Entonces, es una característica de la emergencia de estos nervios espinales. Ahora, si nos vamos yendo hacia abajo, si hacemos un esquema, vamos a poner aquí a nivel lumbar, supone que este fuera L3 y que cortamos los pedículos. Aquí vamos a poner L4, cortando sus pedículos, y L5. Aquí tendríamos los discos intervertebrales entre L3, L4, y L4 y L5. Entonces, recuerden que aquí vendría, vamos a poner aquí el saco dural, vendría aquí el saco dural, terminando, decíamos, hasta la altura de la segunda vértebra sacra. Y entonces, si vamos poniendo aquí los nervios espinales, estos nervios espinales, envueltos por su meninge, vamos a poner que este fuera el L3, cuarta lumbar y quinta lumbar. Y vamos a tener que entre L3 y L4, pues está emergiendo L3, es decir, por abajo de su vértebra correspondiente. Ahí está emergiendo la raíz nerviosa de L3. Y vamos a colocar aquí la de L4, que vendría aquí arriba, ¿sí? Ya decíamos que tienen un trayecto oblicuo en el espacio epidural y para L4 va a estar emergiendo, ¿sí? Entre L3, entre L4 y L5. Aquí estaría L4
emergiendo por abajo de su vértebra correspondiente. Esto es importante tenerlo presente para explicarnos luego de las hernias centrales, las hernias posterolaterales y las hernias foraminales. Si tengo una hernia foraminal aquí a nivel del foramen de L3, L4, pues lo que va a hacer es atrapar a la raíz nerviosa L3, ¿verdad? Si es foraminal, porque entre L3 y L4 emerge la raíz L3 por abajo de su vértebra correspondiente. Pero si la hernia es posterolateral, esta fue foraminal, pero si tiene una hernia posterolateral, si se dan cuenta, lo que va a atrapar es la raíz L4, que viene aquí emergiendo entre L4 y L5, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener presente que si es una hernia posterolateral L3, L4, ¿sí? Cualquiera pensaría L3, L4, pues entonces va a comprimir la raíz de L3, porque es por abajo de su vértebra correspondiente, si es L3, L4. Pero si es posterolateral, esta hernia va a comprimir la raíz L4, aunque sea una hernia entre L3 y L4. No así si fuera foraminal entre L4 y L5, va a atrapar L4, pero si es posterolateral L4, L5, va a tomar la raíz de L5, que viene aquí descendiendo para salir entre L5 y la primera sacra, ¿verdad? Muy bien, entonces serían algunas de las características de este trayecto en el espacio peridural de las raíces nerviosas. Entonces, fíjense, vamos a ver algunas disecciones para que vayamos comprendiendo un poquito mejor estas características. Entonces, vamos a observar. Fíjense. Entonces, aquí tenemos la disección de un canal raquídeo, ¿verdad? Donde se ha quitado el arco de las vértebras. Se ve aquí la cara posterior de los cuerpos vertebrales y aquí se observa perfectamente el disco intervertebral. Aquí estamos en el espacio epidural o peridural. Entonces, aquí vemos el saco dural. Todo este es el saco dural, que decíamos termina a nivel de la segunda vértebra sacra. Pero estamos observando que en este espacio epidural se encuentran, decíamos, esta especie como de expansiones de mangas de camisa, que son expansiones de la dura madre, aracnoides y espacios aracnoideo que va acompañando la emergencia de los nervios espinales. Y que esta expansión de dura madre acompaña a los nervios espinales hasta el agujero intervertebral. Y aquí lo interesante es que todavía en esta porción subaracnoidea vamos a tener que es mielina que está producida por los oligodendrocitos. Pero posteriormente, ya cuando llegamos al agujero intervertebral, donde termina la dura madre, es una transición entre la mielina central y la mielina periférica. Y quiere decir que en este punto es donde ya empieza a haber mielina producida por las células de Schwann o del neurilema, y es donde propiamente se empieza a constituir la anatomía o la histología del nervio, con el epineurio, perineurio y endoneurio. ¿Sí? Entonces es exactamente en este punto a nivel del agujero intervertebral. Entonces, esa es una característica aquí importante en este punto. Y aquí estamos viendo, fíjense, las relaciones entre los nervios espinales, las raíces de los nervios espinales envueltos por la dura madre, y aquí en su emergencia, ¿sí? En el disco, en el foramen intervertebral. Pero como esta raíz nerviosa que va a emerger más hacia abajo, tiene una relación con el disco intervertebral de aquí arriba, ¿verdad? De tal manera que una hernia posterolateral a este nivel, ¿sí? Si este fuera, vamos a suponer que este fuera L4 y este L5, entre L4 y L5, aquí va a atrapar la raíz L5,
Pero si fuera a nivel del foramen, entre L5 y S1, entonces sería la raíz L5, ¿verdad? Entonces serían estas características por el trayecto que tienen las raíces nerviosas, ¿sí? En forma oblicua en el espacio epidural y también en el espacio subaracnoideo. Bien, en esta ilustración del librito de Lockhart Hamilton, ahí tenemos los planos topográficos del canal raquídeo, donde teníamos aquí las paredes rígidas del canal raquídeo, formado por el arco posterior de las vértebras, la cara posterior de los cuerpos vertebrales, junto con las paredes de los ligamentos, ¿verdad? Los ligamentos amarillos, el ligamento longitudinal posterior que estaría en este sitio. Y aquí tendríamos el agujero intervertebral, ¿verdad? Limitado arriba y abajo por el pedículo, atrás por los plexos articulares y adelante por el cuerpo vertebral y el disco intervertebral. Aquí tenemos la emergencia del nervio espinal en el agujero intervertebral y estamos viendo las expansiones de la dura madre y de la aracnoides envolviendo al nervio espinal. Y en este punto es donde habría la transición entre lo que es las estructuras del sistema nervioso central y ya propiamente el nervio periférico, donde estaría el epineurio. Y aquí tenemos la emergencia, este sería a nivel torácico, ¿verdad? ¿Por qué sabemos que es a nivel torácico? Porque veo estos ramos, que es el ramo comunicante blanco y el ramo comunicante gris que nos une a los nervios, a los ganglios de la cadena simpática, ¿verdad? Entonces, por eso sabemos que es a nivel torácico, porque presentan estos ramos comunicantes que se están uniendo aquí al nervio espinal. En este caso, recuerden que la rama anterior del nervio espinal va a formar los nervios intercostales y la rama posterior va a inervar aquí a los músculos erectores de la espina, ¿verdad? Tenemos aquí en el espacio epidural el plexo venoso peridural que decíamos que las venas son más gruesas en la cara anterior, la grasa sosteniendo a estas estructuras en el espacio epidural. Después la tendríamos la dura, la aracnoides, adosadas, y después tendríamos aquí el pequeño espacio soracnoideo con las prolongaciones aracnoideas y la pía madre, y ya tendríamos la sustancia blanca y la sustancia gris de la médula espinal. Aquí estamos viendo una disección intratorácica, la pared posterior del tórax, y se inyectaron aquí las arterias que vienen de la aorta, las intercostales posteriores, y estas son las cabezas de las costillas. Aquí tenemos las cabezas de las costillas y este es el espacio intercostal. Y es muy característico que por delante de la cabeza de las costillas se encuentra este ganglio así aplanadito, que es el ganglio de la cadena simpática. Aquí tenemos los ganglios de la cadena simpática localizados por delante de la cabeza de las costillas, que es una relación importante cuando hace uno una simpatectomía, por ejemplo, a nivel T1, T2, hay que disecar la región anterior de la cabeza costal y ahí inmediatamente aparece el ganglio de la cadena simpática. Aquí estamos viendo el paquete intercostal, donde te vendría la vena, la arteria y el nervio, y vamos a observar los ramos comunicantes. Miren, aquí está el nervio espinal, que después va a formar el nervio intercostal, y aquí sabemos que vienen adosados tanto el ramo comunicante blanco como el ramo comunicante y las fibras postganglionales simpáticas, aquí uniéndose hacia el ganglio de la cadena simpática. Muy bien. Aquí tendríamos una disección de la región cervical de la médula espinal y aquí tenemos la intumescencia cervical. Esta es toda la intumescencia cervical. Estamos viendo una vista anterior. Aquí se extrajo la médula espinal con el saco dural y se hizo previamente la perfusión de los vasos espinales. Y entonces estamos observando aquí lo que denominamos los neurómeros o los segmentos medulares. Miren, aquí se ven así como pelitos de elote, las raicillas, en este caso son las ventrales que van a formar la raíz ventral. Entonces, desde aquí hasta acá abajo estaría un neurómero cervical que podría ser C5 y aquí C6 y aquí fuera C4. Acuérdense que la intumescencia cervical se extiende desde C4 hasta T1, donde se originan propiamente todo el plexo braquial. Mientras que la intumescencia lumbar se extiende desde el segmento medular L2 hasta S3, donde se origina el plexo lumbo sacro.
estarían estos neurómeros, y fíjense cómo todas estas raicillas, y vemos aquí la relación con esta arteria, que es una arteria espinal anterior, ¿verdad? Esta arteria espinal anterior, pues muchas nacen de la arteria vertebral a nivel cervical, y ya ven que a nivel lumbar y torácico nacen de las arterias intercostales posteriores, que a su vez vienen de la arteria aorta torácica. Y entonces vemos esta arteria espinal anterior, que son ramos mielorradiculares de la arteria vertebral, entran por el agujero intervertebral y mandan una extensión, una rama ascendente y una rama descendente para formar aquí la arteria espinal anterior. Aquí podemos observar que dentro del espacio subaracnoideo, ¿sí? Aquí se abrió la dura madre junto con la aracnoides, entramos al espacio subaracnoideo. Aquí se ve muy bien el ligamento dentado. Miren, este es el ligamento dentado. ¿Sí? Aquí se fragmentó, ¿verdad? Y estos son los dientecitos que se van a fijarse hacia la dura madre, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una disección anterior de la médula espinal. Si se dan cuenta, aquí ya estamos más caudal. ¿Por qué sé que estamos más caudal? Porque veo que el trayecto de las raíces que van a formar los nervios espinales ya tiene un trayecto oblicuo, distinto a nivel cervical, que tienen un trayecto así horizontal en el espacio subaracnoideo. Y aquí las regiones torácicas ya empieza a tener un trayecto oblicuo por esa emigración en sentido cefálico de nuestra médula espinal, por el mayor crecimiento de la columna vertebral, y entonces los nervios espinales empiezan a presentar una dirección oblicua para encontrar su agujero de salida en el agujero intervertebral. Aquí se observa muy bien, ¿sí? El paquete, vamos a decir, la arteria y vena que va a formar la arteria espinal anterior. Aquí se ven tanto la arteria como las venas espinales anteriores. Y aquí podemos volver a observar lo que sería el ligamento dentado. Es muy característico que el borde libre del ligamento dentado presente un engrosamiento, como es en este caso. Y el resto del ligamento dentado es un poquito más delgado en su configuración. Y recuerden que viene de la pía aracnoides y que está separando al espacio aracnoideo en un compartimento anterior y en un compartimento posterior. Aquí tenemos ya a nivel más o menos sería abajo de T8, porque sabemos que abajo de T8 se puede estar originando esta arteria espinal, que es la arteria espinal magna, antes llamada arteria de Adamkiewicz, ¿verdad? En donde proviene de la aorta, ¿verdad? Generalmente viene del lado izquierdo, puede originarse desde T8 hasta L1, L2, según lea uno de los autores. Y esta arteria espinal magna anterior, ¿sí? Vemos que también entra aquí por el agujero vertebral, está pasando aquí por el espacio epidural, aquí ya tenemos la dura madre, cómo entra al espacio subaracnoideo y forma una asa ascendente y después desciende por la fisura mediana anterior de la cara anterior de la médula espinal. Ya que esta arteria espinal magna anterior, antes llamada arteria de Adamkiewicz, es una arteria que frecuentemente da origen a malformaciones vasculares arteriovenosas de la médula espinal, que son más frecuentes en las porciones torácicas bajas y lumbosacras de los segmentos lumbosacros. Aquí podemos observar las raíces nerviosas, ya las más inferiores, fíjense cómo van muy oblicuo en el espacio aracnoideo. Aquí están envueltas por esta expansión de dura madre, y en este sitio es donde estaría el ganglio, ¿sí? Ya el ganglio está muy cerca de la unión de la raíz ventral y la dorsal, y de ahí ya emerge por el agujero intervertebral. Y entonces, fíjense, aquí tenemos otros ramitos mielorradiculares, ¿verdad? Más delgaditos, y este es más gruesa, que es por la arteria espinal magna, ¿sí? Muy bien. Aquí parte del ligamento dentado, ¿verdad? El ligamento dentado. Ahora, aquí estamos ya en la disección de la cauda equina, de la cola de caballo. Fíjense cómo se ve todas estas raicillas, las lumbares bajas, las sacras y la única coxigia, están formando aquí la cola de caballo en el espacio subaracnoideo, en la cisterna lumbar. Entonces, si vamos disecando estas raicillas que forman la cola de caballo,
nos permite ver aquí la terminación de la médula espinal, lo que sería el cono medular, ¿verdad? Y que en los 3 últimos centímetros probablemente están originando todas las raíces de los nervios sacros. Y aquí abajo se puede observar apenas lo que sería el filum terminal, que tiene una coloración, decíamos, gris aperlada, azulosa, distinto a las raíces nerviosas que se ven en un aspecto amarillento, ¿verdad? Entonces sería el filum terminal que se está abriendo como libro, lo que sería el saco dural. Si vemos unas disecciones aquí del libro de Yokoshi, vamos a observar. Entonces, fíjense, aquí en esta disección cadavérica se observa cómo se abrió todo el arco posterior de los cuerpos de las vértebras, y estamos observando aquí el filum terminal. Ahí está. El filum terminal es este, ¿verdad? Que proviene aquí del cono medular y toda la cola de caballo, ¿verdad? Aquí abajo estaría el ligamento coxígeo a partir de la segunda vértebra sacra. Aquí se observa muy bien, estos son los ganglios. Recuerden que los ganglios están muy cerquita ya aquí del agujero intervertebral, donde se une la raíz ventral y raíz dorsal. Ya salen aquí los nervios espinales. Aquí, si se dan cuenta, no se ha abierto la dura madre, ¿verdad? Toda está íntegro el saco dural, terminando a la altura de la segunda vértebra sacra, y estamos viendo parte del trayecto de los nervios espinales en el espacio epidural, envueltos por esta manga de camisa que decíamos de la dura madre, y terminando aquí en los agujeros intervertebrales para continuarse ya como sistema nervioso periférico. Aquí estaría, este sería el ligamento coxígeo, este delgadito, y aquí acompañándose por los nervios sacros, ¿verdad? Acuérdense que el sacro 5 sale por el hiato sacro junto con el nervio coxígeo, ¿verdad? Entonces estarían estas disecciones. Aquí se abrió, si se dan cuenta, se está abriendo la dura madre, se abrió la dura madre, en una vista posterior, parte del ligamento dentado, entonces este sería el ligamento dentado, y estamos viendo aquí el ganglio espinal, y ya después tendríamos la salida de los nervios espinales, que acuérdense que los nervios espinales, inmediatamente que salen por el agujero intervertebral, dan un ramo primario anterior y un ramo primario posterior, que le llaman. Acuérdense que el ramo primario anterior va a formar los plexos cervical, braquial, lumbosacro y los nervios intercostales. Y el ramo primario posterior, ¿sí? Es el que va a inervar a los músculos del dorso, los músculos erectores de la espina, ¿no? Sí. Muy bien. Aquí tenemos otro. La disección, fíjese cómo los nervios espinales a nivel torácico tienen que dirigirse abajo en el espacio aracnoideo y después encontrar su agujero de salida, y aquí estaría el ganglio. Siempre se ve aquí chiquitito este ganglio de los nervios espinales. Aquí se ve muy bonita la arteria espinal anterior. Miren, la arteria espinal anterior, aquí forma un bucle, desciende. ¿Sí? Muy bien. Pues bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Bien. No sé si exista alguna duda, un comentario que quieran hacer. Eh, no, maestro, todo bien, muchísimas gracias. Un libro muy bonito. No sé si existe la posibilidad de que nos lo comparta. Claro, nada más si me mandan un correo y con todo gusto les comparto el libro de Yokoshi, ¿sí? Maestro. Que nos aquí el maestro, el doctor Castillo, viéndolo. Sí, compártalo, no sea egoísta, doctor.
A ver, es Antonio, guión bajo, ¿verdad? Equiwa, Equiwa. Muy bien, hoy se los envío, Sí, maestro, muchas gracias. ¿verdad? Es de anatomía general, pero son disecciones todas cadavéricas y trae algunas imágenes también de ahí de resonancias y de tomografía, ¿sí? Muy bien, pues le dan las gracias a la doctora Elizabeth por el cambio de día, ¿sí? Le dan un agradecimiento de mi parte, ¿sí? Sí, Elizabeth nunca hace nada, maestro, entonces pues está libre lo que sea. Ah, ok. Y vayan pensando, un día sin residentes en neurocirugía, váyanlo pensando, para que lo, lo sepan valorar a ustedes, ¿verdad? Y reconozcan sus adscritos y su jefecito reconozca el valor que tienen ustedes. Pregúntale al doctor Castillo cómo decía él que cuando paraba el residente se para el hospital, él lo decía así, No, entonces, sí, muy bien. ¿no? Lo sigo Entonces, diciendo. diciendo, entonces, para que no Bueno, los maltraten, ¿eh? La bueno, doctor quiere un día sin residentes de neurocirugía. Adelante, doctor, síganos maltratando de esa forma. fue los gloriosos días que vi poner al doctor Delgado, a su hermano, el doctor Acosta, y a su maestro, el doctor Mizal, notas sentaditos escribiendo a máquina. Yo Se todavía quedó los... pasmado con lo de hermano y maestro. Ah, está bien. Gracias, ¿eh? Muy Muy bien, bien. muy Pues bien, que maestro. tengan buen día. Nos Buen día, conectamos el maestro. próximo miércoles. Hasta luego, Cuídate mucho. Carlos. Hasta luego, Hasta maestro. luego. Doctor, Mm. disculpe una pregunta. ¿Qué tema vamos la próxima semana? Supongo que vía. Ah, ya empezaríamos con configuración interna de médula espinal. Vale, gracias, maestro. Dale, hasta Luego. luego. Bueno. Ah, Jennifer, ¿cómo estás? Ahí te veo, toma asiento ahí o en la oficina, o sea, ahí te veo, termino ahí, te paso. ¿Alguien sabe cómo hacer que me lleguen mis recibos, pero con fiscalizados de Uber?